El Evangelio según Isaías. Introducción. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién fue Isaías? Un fiel profeta de Dios. Su nombre quiere decir, el Señor salva. Comenzó su ministerio en el año que murió el rey Usías, Isaías 6, 1 y 8. Este rey murió leproso por rebelarse contra Jehová. Lo tenemos en 2 Crónicas 26, 19 al 21. El ministerio de Isaías duró desde el rey Usías hasta el rey Ezequías, 4 reyes de Judá. Así está anotado en la profecía capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo fue llamado Isaías? En el año que murió el rey Usías, vio al Señor Dios sentado sobre un trono, y a unos serafines dando voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta visión lo hizo clamar, ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Como respuesta, un serafín voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar, y cuando tocó sus labios, oyó, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya un hombre diferente, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Isaías contestó, heme aquí, envíame a mí. 3 eventos marcaron su ministerio. Lo podemos observar en la profecía, el libro que escribió. En primer lugar, la lepra de Usías,
que le llevó a escribir de un pueblo que sería castigado por su rebelión. Insistió mucho en los castigos que vendrían si no cambiaban su forma de vivir. Ve la visión de santidad que dio de Dios e hizo que se refiriera de él como 25 veces. Lo llamó el Santo de Israel, un título de Dios que aparece casi todo en Isaías. Pocos otros escritores usan este nombre. C. La manera en que fue quitada su culpa, ese carbón encendido que tocó sus labios. Su culpa fue quitada y fue limpio su pecado. Esto lo llevó a hablar de lo que Dios ofrece en Cristo Jesús, el Mesías. El tema de hoy, la historia de Israel. Dios dijo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La nación de Israel viene de un solo hombre, Abraham, y de su hijo y de su nieto, Isaac y Jacob. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y porque Abraham creyó, Dios lo ha cumplido hasta el día de hoy. Israel puede marcar sus genealogías desde Abraham hasta la fecha, sin mezclas, sin contaminaciones. Una raza que se ha mantenido más o menos pura hasta el día de hoy. Esto fue una dura prueba para la fe de Abraham, porque Sara, su mujer, era estéril y no tenía heredero cuando oyó esta promesa de Dios. También Dios les dio una tierra que fluye leche y miel. Así la describe, porque en esa época era la más fértil del mundo conocido. En la historia, en el tiempo de Salomón, llegó a ser la más próspera de entre todas las naciones. Ciertamente pudo Dios afirmar: crié hijos y los engrandecí. Otros datos. Dios le dijo a su padre Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Y a Jacob le dijo: sube a Betel y haz allí un altar a Dios, el Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero Jacob, antes de obedecer, le dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Génesis 34, 1 y 2. Por medio de Moisés, Dios dio esta ley a su pueblo: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Solo servirás a Dios. Esto fue lo que la ley marcaba. Deuteronomio 6, 13 y 14. Sin embargo, durante su travesía por el desierto, adoraron en secreto a Moloc y a Kiún, como lo marcó
Amós, capítulo 5, versículo 26. Y cuando ante Josué prometieron servir a Jehová, él les dijo: no podéis servir a Jehová, no sufrirá vuestras rebeliones. Y les amonestó: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Pero así continuaron, con dioses ajenos en su casa y en su corazón. Por eso, Dios hizo esta comparación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Isaías 1:3. El mensaje de Isaías: todo aquel que predica las buenas nuevas del Evangelio, si ha de hablar en nombre de Dios, debe iniciar como lo hizo Isaías, con una advertencia: provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sí, habían dejado a Dios, quien los hizo grandes. Habían dejado a Dios, quien les brindaba protección y alimento. Provocaron a ira al Santo de Israel. Resultado de su mensaje: Ezequías, un rey de Judá, quien por el mensaje de Isaías se volvió a Dios e hizo grandes cosas. Primero, quitó los dioses ajenos, destruyó los lugares altos que había en el territorio y quebró la serpiente de bronce que hizo Moisés, una reliquia histórica que guardaban, pero la quebró porque el pueblo la adoraba. Finalmente, hizo que el pueblo andara en los caminos del Santo de Israel. Más adelante, el rey Ezequías, cuando Jerusalén fue sitiada, se apoyó en Dios, quien envió un ángel y acabó con el ejército asirio de 185,000 en una noche, sin que Ezequías o el ejército hicieran algo. Finalmente, limpiaron el templo de Jehová que estaba en Jerusalén y lo santificaron, así como los utensilios y los muebles. B. Se santificaron los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocaustos. C. Se restableció el servicio de la casa de Dios. Y terminando esto, el rey celebró la Pascua con el pueblo de Judá y con algunos del reino del norte, Israel, que respondieron a su invitación. Fue una fiesta nacional de los hijos de Abraham, como nunca se había hecho desde los tiempos de Samuel. Resumen: oír y creer el Evangelio ha de traer estos resultados, como pasó en aquella antigüedad. En primer lugar, quitar del corazón todo lo extraño, lo que no pertenece a Dios, para así adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. En segundo lugar, fortalecerme en el Señor mi Dios y confiar en su poder
para triunfar sobre todo estratagema de Satanás que busca desviar mi corazón para no obedecer a Dios. Es decir, vestirme de toda la armadura de Dios y pedirle a Dios que me capacite en el uso de cada una de sus partes. La armadura la encontramos descrita en Efesios 6, del 10 al 17. Finalmente, comprometerme a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. El mensaje del Evangelio no cambia, aún declara la misma advertencia a todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La oferta en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. Hechos 4:12. La promesa a todo aquel que cree. Dice 1 de Juan 5:18. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Pero tenemos que creer esta promesa de Dios y entonces viviremos siempre agradando a nuestro Dios. El mensaje de Cristo para el mundo de hoy es el mismo. Él predicó, o Él hizo esto. Salió predicando, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermosas palabras que nos llevan a pensar, sí, en nuestra condición antigua, por eso dice arrepentíos, en la promesa del Señor, por eso dice creed en el Evangelio. Oremos. Pudiéramos pasar horas estudiando y tal vez aún llegando a criticar la historia de Israel. Pero no fue escrita con ese propósito. Está allí para que veamos que nosotros no somos diferentes. También tenemos la misma sentencia. Nos alejamos de Dios por el pecado que hemos cometido. Pero qué hermoso, que también hay como ese carbón encendido, también está la sangre de Cristo que quita nuestros pecados. Y está la hermosa promesa para aquellos que se apoyan en Dios. Si creemos en el poder de Dios, habrá victoria continua y absoluta sobre el enemigo de nuestras almas. Gracias, Padre, por mantener tan glorioso evangelio. Solo rogamos que mientras aún
es el día de salvación. Otros cumplan con lo que Cristo predicaba. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te pedimos que esto quede grabado en el corazones, en nuestras vidas y en nuestros labios, para compartirlo con otros. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén.